Estamos hablando, vamos a hablar sobre cómo alcanzar la felicidad en esta vida. Si yo pienso que si hacemos preguntas y respuestas, creo que esto puede ser de beneficio para todos. Si tenéis preguntas, todas las preguntas que queráis podéis hacerlas. Debemos reflexionar en esta vida para nosotros mismos qué es lo más importante, qué es lo más importante a conseguir. John, responde la pregunta. No. ¿Qué es lo más importante conseguir en esta vida? ¿Salud? ¿Más importante es salud? No. Sí. ¿No? Sí. Dejar de sufrir. Sufrir muchos diferentes. Dejarlos todos. Creo que es más mental, es como paz mental, ¿no? 딱 나가서 직직이 미세나게다 하랑 제때 디기 처리한다가 가서 소소히 교문 내 디기 다 자와야 상반이지 리지. Como todos buscamos la felicidad, hay un tipo de persona, cierto tipo de personas que consideran que la felicidad, la raíz de esa felicidad se encuentra en las posesiones, la riqueza y las posesiones. Hay muchísimas personas que piensan así. ¿Sí o no? Sí. Aunque digan que no, sí. Aunque digan que no, sí. ¿Tú? Por lo que he visto anoche, yo creo que la gente busca placer, ¿no? Como, no sé, no buscan felicidad, buscan sufrimiento. placer, ¿no? No sé, no sé. Sufrimiento del cambio. No es una felicidad. 하다 이래 다 지다잖아. 되게 있으려도 지금 망보 쉬고자 뜨고 그렇지. 그냥 알아서 대사 칸버를 하고 이래 되게 간소라 차시 찍는 거지. 기분 영향이 차시를 찍는 거지. Por lo general, la felicidad, para alcanzar la felicidad, esa felicidad depende de muchísimas condiciones. En parte, una de esas condiciones podría ser tener una buena casa, por ejemplo, tener un hogar, sería parte de esas condiciones que contribuyen a la felicidad. Y probablemente la segunda condición sería tener comida suficiente y tener bebida suficiente para subsistir. Pero si nos preguntáramos si esto es suficiente, obtendremos la respuesta que no, no es suficiente solamente esto.
Además de esto, todos estaremos de acuerdo que necesitamos compañía, necesitamos amigos, necesitamos allegados que nos acompañen. Sin embargo, esto todavía no es suficiente para nosotros. Por mucho que tengamos todas las condiciones externas necesarias para sobrevivir, si nosotros no tenemos salud, entonces no podemos disfrutar de estas cosas. Pero aunque tengamos salud, si tenemos un cuerpo saludable, si no tenemos felicidad mental, entonces no alcanzaremos la felicidad real. Por lo tanto, para alcanzar esa felicidad, vemos que hace falta que se reúnan muchas causas y condiciones. Por lo tanto, las cosas más importantes que necesitamos en esta vida, ya que todos deseamos y queremos la felicidad, estamos buscando la felicidad, son primero la felicidad mental, un contento mental. En segundo lugar, salud. En tercer lugar, casa, un hogar. Luego comida. Y luego una pareja o compañía, amigos, allegados. Todo esto es necesario tener para ser felices en esta vida. Sin embargo, hay cierto tipo de personas que solamente con tener esto no les es suficiente. Todavía necesitan fama, necesitan reconocimiento. Sin embargo, hay algunas personas que para ellos la fama no es necesaria, no necesitan fama para ser felices. Por lo tanto, como hemos visto, los fundamentos, la base, los cimientos para desarrollar felicidad en esta vida serían la felicidad mental, salud, casa, comida, amigos, compañeros y la familia. Todo esto son partes, son condiciones para obtener la felicidad en esta vida. Y quizás incluso podríamos decir que la felicidad depende exclusivamente de los demás. Buda Shakyamuni, cuando enseñó el Dharma, habló de tres tipos de interdependencia, que son la interdependencia, aquello que depende de causas y condiciones, aquello que depende en sus partes y aquello que depende del nombre, de la etiqueta que se le ponga. Estos son los tres tipos de interdependencia.
차셔 요새 디기 차셔 요새 샤라 Por lo tanto, todo es interdependiente, todo depende de otras cosas. Por lo tanto, la felicidad, al ser también interdependiente, depende de otras cosas. Sin embargo, aún así hay muchísimas personas que piensan que su propia felicidad no depende de nadie. Sin embargo, esto no es así. El camino para la felicidad no es este. Pensad, reflexionad vosotros si realmente la felicidad puede venir, puede surgir sin depender de los demás, si puede surgir solamente en base a uno mismo. Vosotros pensad, reflexionad sobre esto. ¿Es posible que surja la felicidad sin depender de otras personas? Por ejemplo, la salud física. ¿Dependemos de otras cosas para nuestra salud física? ¿Dependemos de otras cosas o no? ¿O de otras personas o no? Sí. ¿De qué depende? Del médico. Una buena alimentación también. ¿Una buena? Alimentación. De la comida. De los agricultores, Dependemos de todos. Una vez que nos ponemos a reflexionar, vemos que el número de cosas y de personas de las que depende nuestra salud es incontable. Si pensamos también, por ejemplo, en un hogar, en una casa, ¿de cuántas cosas depende una casa para que exista? Y si pensáramos en cada cosa que existe, por ejemplo, una cucharita pequeña. Nosotros usamos cucharas. Y todo esto, para que surjan, para que existan, depende de otras personas. Pensad en algo tan pequeño como una cucharita. Algo tan pequeño que todos usamos, pero que algo tan pequeño depende de tantísimas causas y condiciones para su existencia. Reflexionad. ¿O es que la cuchara ha sido Dios quien la ha creado y la ha puesto ahí? Hay personas que piensan, que consideran que todo lo que tenemos, como esta cuchara de aquí, ha sido Dios quien nos la ha dado. Hay muchas personas que piensan así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Tú qué eres? Yo creo que no. Lo que pasa es que no eres consciente de las cosas que nos rodean, que las han hecho otras personas, porque no pensamos en ello. No prestamos atención. Garza. 미텐제 말이 미텐즈기 카레요레나 건즈기 규기엔기 콜라 콘도 삼로 단시기요 말에 삼로 땅기요 말에 고선 또는 제이요 말에 규기엔나 어디래? tikte bare. Ta 규기를 삼으시 마다 마이나. 때 소소 소소기 디기디 롱체데 소소 미지 야고지 초아데 와데 초네 요바데. 이 셴라 때 고메 버르시. 상담에
Tienes razón en que si una persona no es consciente de todas las causas y condiciones necesarias para que un elemento o una cosa surja, esa persona que no piensa en eso, que no considera todas esas causas y condiciones, tampoco va a pensar que su propia felicidad también depende de otras causas y condiciones, sino va a pensar que la felicidad no depende de nada. Pero están, ya casate chavala chinchi, ngarazo 사제들 로슬로노를 차셔 사제들이 하중에 야게 주무시 이 사제들이 깨봐 말했어 같이 자주 시행을 때문에 중요했어. Por ejemplo, esta ciudad, como mencioné ayer, Barcelona, una ciudad tan buena, tan bonita, tan desarrollada, esta ciudad no es que haya surgido de la nada, sino que ha dependido de miles y millones de causas y condiciones para que sea como es hoy. Y no solamente ha dependido de su propio país, sino que ha dependido de muchísimos países para que esta ciudad sea como es hoy. Esta es la explicación al menos que Buda da. Buda explica que toda la felicidad que experimentamos depende de los demás. Y si la felicidad que tenemos depende de los demás, entonces entre los demás, los otros y yo, ¿quién es más importante? Y los demás son incontables, hay muchísimos de los demás, mientras que yo solamente hay uno. Por lo tanto, muchos incontables deberían ser más importantes que solamente uno. Si uno necesita una casa, para obtener esa casa depende de muchísimas personas y sin esas tantas personas esa casa no existiría. De la misma forma, comida, ropa, también depende de muchísimos seres para su existencia. Sin embargo, aunque uno tuviera casa, comida y ropa excelente, todo de buena calidad, si uno no tiene compañía, si uno no tiene relación con otro, aunque tenga todas esas cosas, no sería feliz. Quizá durante una semana estaría contento. Yo quería preguntar esto, porque el tema de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Lo digo personal, cuando alguien me dice que bien he hecho mi trabajo, esa felicidad me dura un día, pero es como que no dura en el tiempo, ¿no? O no te la crees, ¿no? O ver algo muy bonito, te dura, no sé, como que no puedes vivir de esa felicidad mucho tiempo. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hay que hacer para que eso dure o creértelo, ¿no? Es lo que decía, que dura una semana, que no te dura más. A mí, en mi caso, no sé el resto, pero... 공인연결할 때 서울 직중서 메카시 이거나 떠라다니도 아니 떠라당도 아니 컴petin 니마치 기rinla 베 기보용기도 기나야 니마치레 마마 기보용기도 아니 계시 사치 니즈무치라 조나 아니 니마치 기rinla 베 기보여랭아 사차 베 니즈무치라 침바인 아니 서버 기보용기도 기나야 디 템포멘도 데기티 템포멘도 디 템포 여행이 제도 soso la dora taya ta sacha ni jumo la joya deki ti tembo yoyan yujimbo la choya gi chedu khare chewo. Ah, ta muchik sala. Exactamente. Primero vamos a reflexionar. 가상 와서 몽골 앞사이. 메카셰스와 칸과 필수 소시 어들래. 모다이네 표준성을 시어들래.
Como dijimos ayer hablamos mucho sobre esto, porque algunas personas, por mucho que tengan unas casas perfectas, tengan coches preciosos, vayan a lugares preciosos, aún así no son felices. Personas que ni siquiera necesitan trabajar para tener todo ese tipo de condiciones. Sin embargo, no son felices. Y en tu opinión, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué muestra esto? Primero pensad, ¿hay personas así o no? ¿Existen en el mundo personas así o no? Muchos, ¿no? Muchos no. Bueno, muchos Sí, no sí. tienen mucho dinero. Muchos. Pocos tienen mucho dinero. Ah, bueno. Una casa y un coche, Marga tiene mucha casa. Sí. Hoy No tiene Una casa felicidad. y un plato de comida. Pero que vivan sin trabajar. Pero tú solo vives aquí, ¿no? Yo, No para en la calle. Marga no tiene mucha perspectiva. creo que hoy día mucha gente tiene mucho dinero. Más Mucha que gente antes. tiene Más mucho que antes. dinero. Muchísimo dinero no. Sí, la gente que tiene. Al lado nuestro sí. 야, 지사 나 가서 상담. 같이 왔어. 같이 왔어. 간데 쉬운데. 같이 간데. 당연히 전에 미션다 미 먹고 싶어서 내가 간거야. 기회야 그래서. 대학 때 지금 대저요는 기회야 그래서. 지금 투기서 보시면 기회야 상기야. 미 기회야. 같이 왔는데. por lo tanto, pensemos, tenemos que pensar, tenemos que analizar y reflexionar, porque muchas personas piensan, si yo tengo esa casa voy a ser feliz, si tengo ese coche voy a ser feliz, si tengo este tipo de cosas, estas condiciones voy a ser feliz. Sin embargo, no son felices. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? La insatisfacción. No sé si así. La insatisfacción. 아들에 나도 가르치기야 그랬어. 조심해봤어 참. Correcto, es la insatisfacción, no están satisfechos con lo que tienen. 조심해봤어. 상담이야 말했어. 내가 충분히 조심했어. 상담이야 말했어. No piensan en reducir su deseo por las cosas, sino que y no cultivan, por lo tanto, la satisfacción. 그것이 소소수고 대탕하고 쉬우지 여봐 있네요. 야, 삼번만 겨우셔야 되지. Hay personas que, por mucho que tengan una salud impecable, todavía no son felices. 나한테 메트즈들이 리치베 수고 트레이닝 돌아 하라고 돈을 트레이닝 시부지기도 리제제 돈을 트레이닝 시부지기도 시부지 트레이닝 시부지기도 이네 되는 기운을 줘야 되겠지. 그럼 수고 하자야고 또 미치로 그게 다 거고 야고시라 이사서 넘어지여라. Ese tipo de personas que se cuidan muchísimo, que le ponen mucha atención a la comida, tienen mucho cuidado con lo que comen, que hacen muchísimo ejercicio, sin embargo no son felices. O sea, ese tipo de personas que vemos por la calle cuando la gente le dice ¡wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! ¡Qué cuerpo! ¿No? Y sin embargo no tienen felicidad mental. Porque hay algo que todavía no tienen. 가르성기어 말해서는 이거는 장고 쉬고나 다 평소대는 저거 쉬어 봤어도 주주 쉬어 뒤차시 찍었어. ¿Y qué es aquello que todavía no han conseguido? Es la satisfacción. 땅에서 가르성 구현했으나. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar, los demás. Tengo que pensar, si yo estoy solo, por mucho que lo tenga todo, no voy a ser feliz.
나는 내가 되나시 셴 참을 고기야 봤어. 그거 나시 중요하셔. 셴스인데. 더도 하나 중요하네. 셴나 중요하대. 가와게 상바게 탑시셔 봐이나. 된 요거스다. Pensad que lo que sea que yo tenga, por favor que los demás también lo tengan. Y si los demás lo tienen, ser más felices que los demás lo tengan a que yo lo tenga. Porque igual que yo deseo esto, los otros también lo desean. Entonces, si los otros lo tienen, yo voy a ser más feliz que si yo misma lo tengo. Por lo tanto, este es el tipo de pensamiento que uno debe de tener. Pero por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener, como hemos dicho, una casa perfecta, que vayamos a lugares muy bonitos, que tengamos muchísimos amigos que siempre nos están diciendo cosas buenas, y sin embargo esa felicidad de obtener esas cosas y de experimentar esas cosas es muy corta, no dura mucho. Por lo tanto, esa infelicidad que a uno le llega, en parte, ¿por qué llega? Debido a esa insatisfacción que tenemos. Lo que debemos de pensar siempre y de forma continuada es lo que Buda nos enseñó dentro de los 4 inconmensurables. Y es que lo que Buda enseñó fue que todos los seres siempre tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres siempre estén libres del sufrimiento y de sus causas. Cuando Buda dice que todos los seres tengan esto o estén libres de aquello, no está hablando de que yo tenga esto o esté libre de aquello, habla de los demás. O sea, se está olvidando del yo y está poniendo por delante a los demás. Por lo tanto, lo que hay que desarrollar es amor y lo que hay que desarrollar es compasión. Y al desarrollar estas dos, la mente se abre, la mente se vuelve muy vasta, se vuelve muy abierta y muy flexible. 소소기 때문에 수부 표준 소가 중요하다. 디상당이면도스. 와? 먼저 기ten죠 상당입니다. 아, 상당 부다 마송다 잡에. 데이터 상당도스 봐. 딱 가래랬으나데 세 사와데다 동화되냐? 가서 나 신들 주고였어. 샤 팬들 주고였어. 디 주발라 내는 그 누구 속 버렸어. Incluso cuando, si le preguntáramos a Buda sobre, por ejemplo, cuando nosotros comemos una sola comida o tomar una sola bebida, Buda nos diría que es para consumir todo esto, que no es para tener una vida larga, no es para tener salud. Buda lo que dice es, yo ahora como y bebo para yo estar saludable, para poder ayudar a los demás. Todo lo que hago, estas actividades son para beneficiar a los demás. El pensamiento, la forma de pensar de Buda y sus seguidores, que son los bodhisattvas, todos piensan de esta forma.
땅아 미교가 싶으면 있어. 내가 시행을 필요하겠다. 롱쉐다. 근데 특이상 가야 매스나라. 나 교분이 있어. 땅아 가 필요해서 내 류도 필요해서. 내 류도 선정이 쳐도 필요해서. Quizá muchos de vosotros ya habéis oído hablar de Shantideva y lo que Shantideva decía. Él mismo decía, yo soy una persona pobre, por lo tanto no tengo nada de posesión ni riqueza que ofrecerle a los demás, pero algo que sí tengo para ofrecer es este cuerpo. Y el significado de esto, cuando Shantideva dice, lo que tengo es mi cuerpo para ofrecer, lo que está diciendo es que con este cuerpo yo puedo trabajar para el beneficio de los demás. Porque esto es lo único que uno puede entender de esto, porque si uno realmente ofreciera su cuerpo no tendría ningún beneficio para los demás, pero puede usar el cuerpo para beneficiar a los demás. Si uno quisiera ofrecerle el cuerpo a alguien, la persona te diría, yo no necesito un cuerpo, si yo ya tengo uno, ¿para qué quiero el tuyo? Por lo tanto, lo que voy es a ofrecer todas las acciones de este cuerpo, todo lo que yo pueda hacer con este cuerpo para beneficiar a los demás. Eso es lo que yo ofrezco. Por lo tanto, este amor y cariño hacia los demás es la raíz de la felicidad. En esta vida, cuanto más amor tengamos, menos infelicidad tendremos. Como ejemplifica el verso del Lamritamba, de los 8 versos de adiestramiento mental, que dice aproximadamente que cuando esté en compañía de otros, que siempre me considere inferior a los demás y que siempre pueda considerarlos a los demás como superiores. Y lo que está diciendo aquí es que cuando yo esté en compañía de otros, que pueda siempre eliminar mi orgullo, que yo nunca sea orgulloso alrededor de los demás. Y al contrario, ser respetuoso, que siempre pueda ser respetuoso con los demás, que siempre en la medida de lo posible pueda beneficiar a los demás, que siempre actúe con una motivación honesta hacia los demás y que siempre a los demás los considere como mejores, como superior a mí. Que me ha recordado a Ada. Muchísimo. Muy bien, ¿eh? Sí. 제사가 만들었어. 답답해 차잖아. 생겨나라 똥아 생겨지 누나. 똥아 생겨지 얘를 깝들라. 참 싸우 가르치다 뭐야. 야. 초지는 나랑 게 하삼제 나랑 게 창부제 나랑 게 문에 제외 돈에 신아 같이 두두고 하삼 돈 내가 제일 봐. 근데 제가 받을래 신 생기때는 가와께네 나라. 요 생기때는 가와께네. 이는 나가 동아시에 좋아해.
하자 야고래 제수 일어나겠어 시 가와게 받아 제수 일어나게 나랑가 야고 차례들 준비지 좀 받아 야고 가와겠어 두스가 상담아 야처럼 가와데 뒤를 무시하고 그랬다 뭐 이게 버들 랑상사 용 말했다 Por lo tanto, cuando alguien nos alaba, cuando alguien nos dice bonito a nosotros mismos, lo que uno debe pensar en esta forma. Sí, es cierto, yo he actuado de una forma honesta, he actuado con una buena motivación, he actuado movido por el amor, movido por la compasión, he beneficiado a esta persona. Y debido a las condiciones positivas que mi actuación beneficiosa ha provocado en el otro ahora le ha surgido esta mente contenta y por eso me está alabando a mí. Me regocijo en esta acción que he hecho. Y ese regocijo va a hacer que ese contento dure más tiempo y que la infelicidad no llegue. Y por lo tanto, esta alabanza es el resultado de la acción que yo he cometido. Por ejemplo, también si nosotros cuando vamos a algún sitio, llegamos a algún sitio nuevo, quizás durante un sitio bonito, un sitio que nos gusta, que nos agrada, durante una semana estamos muy contentos, pero después de una semana este sentimiento va disminuyendo y se vuelve el sitio normal. ¿Y esto por qué es? O siempre cuando en este sitio donde hemos llegado nuevo, siempre vamos a estar con este sentimiento de excitación de qué bonito es todo. No. Creíamos que nos iba a dar más felicidad. Y no nos da. Sí, uno tiene mucha expectativa de que este lugar siga ofreciéndole a uno tanta felicidad, pero ¿por qué no? ¿Por qué esa felicidad no continúa? Porque siempre queremos más. Y porque no está fuera la felicidad. Porque la felicidad no la logras fuera, sino dentro. Pero hay felicidad que está fuera, ¿no? Por ejemplo, si hay un lugar bonito, allí fuera sirve de condición para yo experimentar felicidad, porque cuando hay algo ahí fuera bonito, mi ojo, la visión lo ve y entonces surge felicidad. O no viene felicidad de eso. Si todo está bien, si todo está bonito, uno lo verá todo bien y bonito, ¿o no? Porque, por ejemplo, si fuera una flor, ahora uno lo ve bonita porque está floreciendo, sin embargo, en 10 o 15 días ya se va a marchitar. Sin embargo, los lugares no son así, siempre no se marchitan como la flor. Entonces, ¿por qué sentimos eso? Porque nos acostumbramos y queremos más. Siempre queremos más, porque estamos insatisfechos. El apego, ¿no? El apego a lo que nos gusta. Pero eso solo es una sensación de placer. Sí, ¿no? es mental. Eso no es... Es mental. ¿Cómo? Eso solo es una sensación de placer. ¿Cómo se? 원고 라덴이 되기 싫어. 그냥 생기 되기 뒤마res. 원고 라덴이 되기 뒤명비로제. 원고만 도영아. 어디 되기 되제. 원고 되기 다란 대요. 디 생기 되기 맞아. 원고 되기 다란 대요. 즉
통 사시사오 통인데 사시다가 통 내가 온비 되기들 라자 되기를 했어. Pero esa felicidad, ese placer que surge debido a las facultades sensoriales, se quedará, o sea, ¿es duradera esa felicidad que depende de las facultades sensoriales o no? ¿O se va desvaneciendo? No. ¿Por qué? Porque es una sensación de placer y sensaciones de placer no duran. Y si es solamente un mero placer, la felicidad verdadera, entonces ¿cómo es? Es fuera de samsara. Bueno. Satisfacción. Muy lejos. Porque no hay nadie en ese sitio. ¿Qué es satisfacción? Jordi va a tener 5 samsaras. Casi nada. Un poco listo. Ah, 3 hijos. Sí. Claro, Familia numerosa. es doctor en samsara. Explicar, no dormir, esas cosas. 아야, 나도 상상다 나가서 자산데스. 지다 공비시의 여기 롱제기 롱바키부를 안 잘해. 안 잘 되기요. Esa felicidad, hay una felicidad que surge de las facultades sensoriales, un placer, un disfrute que surge de las facultades sensoriales cuando perciben un objeto que les gusta, por ejemplo, como un lugar bonito, y ese lugar bonito no cambia, no es que el lugar ese cambie. Pues tu sensación de placer cambia. Cambia la mente. Sí, La mente porque la mente empieza a cambia, sentir tu miedo de, sensación que placer de cambia. perderlo, miedo, Sufrimiento se del estresa cambio. porque parece que esto va... Tú vas, de repente Puede cambiar, ves ¿no? fallos en eso, que no está tan bonito. y todo eso. O porque te acostumbras, lo ves 3 veces o 4 o 5 y ya Ya te has no acostumbrado es tan y ya no le ves lo que le veías quizás el primer día, que era... Y eso Como con la pareja, tiene ¿no? que ver con el sufrimiento del cambio, que creemos que es felicidad, pero en realidad no es felicidad. ahora te lo 다도 산다로 다도 산다래 다 만족이 자외게 소소게 셈들아 남바 지상 용 삼바들 해봐요 하고서 셈 해봐요 La raíz de todo esto es cuanto más uno disminuye los pensamientos conceptuales, más felicidad hay. Menos pensamientos conceptuales, más felicidad. 지나가서 공부해서 계시면 싫어했어 Y es por eso que la meditación es tan importante. 가서 공부될 때 되게 가지나 남보 잠아라 되게 되면 뉴타에 시도 되게 알았다 Porque la meditación lo que hace es ir disminuyendo todos esos pensamientos conceptuales. 그래서 다라셔 공부하고나서 수고될 때 싸움도 짜셔 보지 부수도 싸움마다 내 마음을 싸움마다 다다라 오경 별로데 배도 별로데 액셔시대 아스라도 별로데 액셔시대 별로랑 용도 왔어 Y es por eso que hacemos la meditación como la hemos hecho, por ejemplo, esta mañana, donde dejamos que el cuerpo completamente relajado, dejamos que el pensamiento se expanda, la mente se abre y se expanda, dejamos de pensar en el pasado y dejamos de pensar en el futuro para quedarnos en el presente. Y cuando uno piensa en relajarse, y la respiración también la relajamos, y cuando uno piensa en relajarse y empieza así, el cuerpo realmente se relaja y la mente realmente se relaja. 두 소리 찾는데 셈대야 근데 수부대야 지고 수부 나은 게 차가 롱다 교도서 참아대 다 지우지 내가 지겨 답에 흘러 차도 이야기했어
Y cuando uno deja el cuerpo totalmente relajado y la mente totalmente relajada, entonces también la sangre, las palpitaciones, todo también se relaja, todas las funciones del cuerpo también se relajan. Por eso es muy bueno si todos los días podemos meditar unos 10, 15 o 20 minutos. Si podemos meditar 20 minutos sería estupendo. Incluso o cuanto más si tenemos un trabajo que nos tiene ocupado todo el día, que no nos da un respiro en todo el día, justo cuando estemos en ese tipo de situaciones es muy importante pararse un momento y dedicarse unos 10, 15 o 20 minutos de meditación. Y cuanto más cuando nos encontremos en situaciones difíciles, con dificultades, con problemas. Cuando tengamos este tipo de problemas, entonces, cuando tengamos un problema o situaciones difíciles, por lo tanto, primero dejar el cuerpo totalmente relajado, la mente totalmente relajada, 15, 20 minutos, y después de esto, reflexionar durante 5 minutos sobre ese problema y ver qué métodos pueden existir, qué formas existen para poder solucionar ese problema, cuál es la solución, durante 5 minutos. Y ese es un camino, es un método para solucionar los problemas de la vida diaria. Esto es muy importante. Uno no necesariamente tiene que ir al centro de meditación a meditar, sino que en su misma oficina de trabajo, en su mismo puesto de trabajo, puede meditar. Cuando vaya a tomarse un café, puede meditar. Cuando esté en la casa de uno, puede meditar. Esto es un método para relajar tanto el cuerpo como la mente. Ahora reflexionemos sobre esto. Pensemos en la mente egoísta. Tenemos que considerar esa mente egoísta como una mente totalmente defectuosa. No trae ni siquiera un beneficio. Es una mente que está totalmente errada. Ese objetivo, tener objetivos egoístas que están simplemente dedicados a satisfacerme a mí mismo, es un objetivo totalmente errado. Uno tiene que pensar así, que es un error, que tiene mucha falta, que es defectuoso. ¿Por qué? Porque estas mentes egoístas, trabajar solamente para mí mismo de forma egoísta, destruye mi propia felicidad.
사만 요와 당에 수수기를 상배 연대기야다 수수기부 용하게 디기 딱 관치게 실제로 저기 진짜 상바들다 진짜 하고 뭔지 되게 otro 상바들어. Tenemos que pensar como dice el verso del texto de la Machopa, del verso de la Machopa, que dice, la mente egoísta es la puerta de todo sufrimiento. Por lo tanto, esa mente egoísta, esa mente que piensa solamente en uno mismo, es lo que produce, es la raíz, la base de todo el sufrimiento que experimentamos. Y el segundo verso dice, y apreciar a los demás es apreciar a todos los seres que han sido nuestras madres, es la base de toda la felicidad. Por lo tanto, lo que está diciendo es, eliminando esa mente egoísta y desarrollando esa mente que trabaja por el beneficio de los demás y que aprecia a los demás, es la puerta de toda felicidad. En esta vida necesitamos, sí o sí necesitamos posesiones o riquezas, salud, compañía o amigos. Son cosas que nosotros sí o sí necesitamos para tener cierta felicidad, ser felices en esta vida. Si no tenemos posesiones, si no tenemos algo de riqueza, no podemos sobrevivir en este mundo. También si no tenemos salud, tampoco podemos sobrevivir. Y si uno está completamente solo y no tiene a nadie que lo ayude a uno, entonces tampoco puede sobrevivir. Por eso hemos dicho anteriormente que aunque uno tenga la casa perfecta, durante una semana sí estará contento, pero después de eso, si no tiene ninguna compañía ni relación con nadie, entonces será infeliz. Entonces ahí cuando nos quedamos solos es cuando empiezan realmente los problemas. Por lo tanto, riqueza, salud y compañía lo necesitamos. Sin embargo, solamente con esos tres no conseguiremos una felicidad duradera. Por lo tanto, la persona que piensa que para obtener la felicidad en esta vida no necesita amigos, dice yo para esta vida no necesito amigos, no necesito salud y no necesito riqueza, no necesito nada, ni posesiones, ni no necesito nada. Eso muestra que esa persona está un poco loca. Porque incluso una persona, un meditador que está en una cueva, también necesita posesiones, necesita comida y necesita algo de ropa. Si no tiene absolutamente nada, no puede sobrevivir. Si no tiene salud, ¿cómo va a sobrevivir? Por lo tanto, necesita también una relación, tener relaciones para conseguir esas cosas y sobrevivir. Por lo tanto, estas cosas son completamente indispensables.
대단양도라 지금 나 사람들이 되게 좋아했을 때 계시고 싶지. Pero junto a esto tenemos que unir la felicidad mental. 나라서 미세도 하찮게 남도 쉬지 마세요. Porque nosotros en esta vida tenemos muchos pensamientos conceptuales. 제가 가서 나시오 나시야. 진주세 이제 니 말을 광 사회 동에 튕기디가 돼 저보다 자기면은 봐봐 이게 되게 봐버지. 그 사이나에 가르쳐서 그 상담 듣는데 데베도 지 중소한 들이 중소한 그 상고 나도나 상담 듣는데 좋아. Porque nosotros no somos como, por ejemplo, los animales, como hablamos ayer. Ellos solamente con tener un poco de comida y bebida cada día, con eso están satisfechos. No piensan en no piensan en mañana, lo que tendré que preparar para mañana. No piensan en el pasado de, ay, es que ayer me pasó esto y lo otro. Ellos no pueden, no tienen la capacidad de pensar así. En ese sentido son más contentos, ¿no? 가사. 어다든 된저리다스. 먼저 미세되기. 다 상회하고 딱 마시면 있나? 다 둔줄 도와줘. 차이가 요. Es por eso que si un ser humano no es capaz de usar no es capaz de usar esa inteligencia que tiene, no sabe pensar bien, al final se convierte es peor que un animal. Sí, sí. 다 상회하고 민남죄도 현대 민족화죠. 민남죄도 현대 민족화죠. 봐 인도상 남죄도 레게 쇼치 상당 주제 여버잖아. 다 쉬우시 치투해져 봐. 가르쳐나? 남죄 레게 쇼치 상당. 야보쇼 상당 봐이나. 다 쉬우시 주제 자신을 쉬우 주투해져 봐. Si un ser humano que tiene una inteligencia que se separa completamente de los demás seres, que tiene una inteligencia extremadamente afilada, si es capaz de usar esa inteligencia para cosas beneficiosas, entonces los resultados serían magníficos. ¿Qué crees? ¿Es mejor renacer como animal o mejor renacer como humano? Se podría decir que los animales están más evolucionados porque viven aquí y ahora, no están en el pasado ni en el futuro. ¿O no? Desde que conso yaga insabe kainsinda conso dudan dawa la jang de yure conso dude badan du mangwa kola samlo tangyo male conso namdo kago male conso rangshin gi dudan dawa la de yure conso ngazo le yaga male 이제 다디 상보데 자 고수도 상모 탑쪽을 쉬었다면서 상대처럼 이렇게 Realmente pobrecito, porque los animales tienen una forma de pensar, un pensamiento muy cerrado, muy limitado, su inteligencia es muy limitada. Ellos no tienen libertad. Hay animales de compañía, como los perros y los gatos, por ejemplo. Pero la mayoría, estos son los que menos. La mayoría no son animales de compañía. Pensemos, por ejemplo, en España, los cerdos, por ejemplo. Pobrecitos, ¿no? Yo he visto morir a un cerdo cuando era muy pequeño. Horroroso. Horroroso. Era pequeñita. Horrible. Si uno fuera un animal, este cuerpo se lo comerían otras personas. Esos son problemas
de los que casi ni podemos, o sufrimiento de los que casi ni podemos considerar. Y las gallinas, o los peces, por ejemplo. O las vacas. Porque todo lo que sea mantequilla, leche, queso, todo eso procede de las vacas. Pero al final, después de haber recibido todo eso, extraerles todo eso, luego las matamos. Así que ¿cuántos problemas tienen los animales? ¿Cuánto sufrimiento tienen los animales? Bueno, lo dejamos aquí de hablar del sufrimiento de los animales, pero podemos ver que el sufrimiento que tienen los animales es mucho mayor que el que tenemos nosotros. Pues sí, pero una vaca, aunque sí pasa este terrible sufrimiento, mucho del tiempo está contento. Mientras que hay seres humanos que ni por un momento están contentos y no ocupan de su techo de nada, solo ocupan de buscar una sensación de Hombre, en la ganadería de intensiva placer. no creo que tenga ningún segundo de alegría una vaca. En el modelo de ganadería intensiva no creo que tenga Pues ningún yo he segundo. trabajado en granjas y sí, creo que cuando están ahí no, En el la aire libre. lo que es la industria cárnica. No hablo de eso, hablo de una vaca que está sean ecológicos y más tradicional, pero es igual. Pasan momentos, yang kunzu mitsen nangala tiki kyone yonpugiyo mare sortugiyo mare kunzu kadu yine damande wambugi degi tsegi yore di kyangkyan tsegi yore ina kunzu degi chik ngone degi chik kyone ragi mendo ina pachu tenso peche kunzu kamala mi tenso pachu di segi yona yang kunzu tse nangala tes degi sortugi jusa ine ta manche mitsi nangala Pero las personas de las que hablas, que dicen que no experimentan felicidad ni siquiera por un solo instante, eso son extremadamente pocas, ¿no? Yo conozco unas cuantas. No conozco mucho. 다 지다 템바레스 미 강에 마고 예된 나라스 다 직 통대를 통하는 지나 사실 하셔라 부부디 깨네 제 미스 코나 나로 모두 장면 계속 사자대 대고야지 어디서 어디 가르쳐 상상 취해 되겠지 되도 Es cierto que por lo general en este mundo existen personas, hay personas que desde pequeñitos experimentan muchísimo sufrimiento, como por ejemplo niños que nacen en países donde hay guerra, por ejemplo, y desde pequeñitos tienen que vivir esas experiencias y que se preguntan si alguna vez se terminará ese tipo de sufrimiento. Realmente eso es un gran problema, es un sufrimiento muy, muy, muy grande lo que experimentan estas personas. Y también podemos ver personas que debido a que no tienen los suficientes medios para obtener comida y bebidas, entonces también sufren muchísimo.
tundu. Tundu ma ge de tundu shi ge ren ndo. Sadu mil sadu mena tundu tu solo sadu te que voy a la. Sin embargo, si uno observa también en estas situaciones donde hay guerra o donde tampoco hay precariedad de comida y de bebida, no solo sufren las personas, sino que los animales en esas situaciones también sufren cuando se encuentran en situaciones así. Por lo tanto, los animales en los países en guerra también son aniquilados. Y uno en la tele puede escuchar, porque uno en la tele se entera, escucha mucho, mataron a esta persona, asesinaron a esta otra, pero nadie dice, es que asesinaron a este animal o asesinaron a este otro animal. Y muchas veces, ustedes habéis escuchado, se incendian los bosques. Y la tele enseña, en ese incendio falleció una persona, han fallecido 2 personas. Pero muestran el número de animales que han fallecido en ese incendio. No se puede, son incontables. En un solo árbol, ¿cuántos animales, entre insectos y animales, cuántos hay? Y todos esos insectos y animales desean la felicidad, quieren ser felices. Y a esos animales, esos insectos, ¿quién los puede realmente proteger? ¿Quién los va a proteger? ¿Quién los va a ayudar? Nadie. A las personas, ¿cuántas personas existen que ayudan a otras que tienen necesidad? Este otoño escuché que en el Tíbet un bosque entero, una montaña, había un bosque, el bosque entero se incendió. Y a los alrededores de este bosque, pues en este bosque había muchos yaks. Pero las personas durante ese incendio pudieron escaparse, podían escaparse, sin embargo esos yaks no. Y los yaks, en vez de buscar un refugio alejándose del fuego, tuvieron el instinto de acercarse más al fuego y por lo tanto se quemaron todos. Así de tontos son. Los elefantes no. Los elefantes se van y avisan de que va a haber fuego y de que va a haber movida de tierra, terremoto. Pero igualmente los animales en el medio natural tienen muchos depredadores. Entonces siempre tienen que estar sobreviviendo. Los que son depredados por otros tienen que estar simplemente luchando, estar constantemente al caso de que no venga un depredador y se los coma. Y después los que están por encima, dijéramos, en las relaciones alimentarias, los que son depredadores o superdepredadores, los que nadie se come, estos para cazar lo tienen muy difícil y necesitan cazar para sobrevivir, o sea que... Chiquichila, ¿sabe de Tiene razón, este es el sufrimiento de los animales que se comen los unos a los otros. Y no solo eso, ¿cuántos humanos cuántos humanos comen animales también?
Por lo tanto, como acabamos de ver, si comparamos el sufrimiento que experimentan los animales al sufrimiento que experimentamos los humanos, al final los humanos estamos mejor parados que los animales. Por ejemplo, animales en un solo lugar, animales que se comen los unos a los otros, si los quisiéramos contar son incontables, todos esos animales que se comen los unos a los otros. Sin embargo, nosotros los humanos, por lo general, no tenemos este problema. Todavía. Un descanso, ¿no?